Bien, buenos días, José Eulalio, buenos días a todos y gracias por permitirme compartir con ustedes hoy en la mañana. Bueno, muchísimas gracias a usted. Hoy tenemos varias inquietudes que mis compañeros y un servidor pues le vamos a estar realizando. Pero miren, nosotros tenemos un público muy especial, Muy muy activo, muy particular, muy activo. activo en las redes sociales y en la TV también y nuestra plataforma. Y rápidamente lo que ellos quieren saber es qué ha pasado con el tema de la resolución 0422. Si fue una resolución, me imagino que fue una resolución. El tema, el problema que hay con los médicos, que si le quitan o no del dinerito para que la gente no entienda. Eh, ¿Reculó el gobierno? ¿No reculó? Y si es prudente o no prudente, o si está dentro del marco de la ley. Bueno, vamos por parte. Primero es una resolución y por lo tanto está en el ámbito de una parte de la administración tributaria, que es la Dirección General de Impuestos Internos. Creo que fue la posición más sensata, la de impuestos internos. Es importante aclarar que esta norma lo que hacía era modificar el régimen simplificado de tributación, que no es específico para los médicos. Y eso es importante. Si bien es cierto que los médicos fueron los primeros que llevaron su inconformidad sobre lo que establecía la norma, no era exclusivamente para los médicos, sino para todos aquellos profesionales y pequeñas empresas acogidos a ese régimen simplificado. La Dirección General de Impuestos ha informado que la pospone para el próximo año. Yo supongo que esto se hará en el marco de un diálogo con todos los sectores que potencialmente son afectados por cualquier modificación dentro del régimen simplificado de tributación. Eso abarca, Guarocuya, no solamente a los médicos, se dice que abarca también a los abogados y periodistas. A todo el que se haya acogido al régimen. Eso es indistintamente la profesión o la actividad. Todo aquel que se haya acogido al régimen simplificado de tributación es afectado o potencialmente iba a ser afectado por dicha norma. Tal como ha dicho la Dirección General de Impuestos Internos, la pospone para el 2023. Y en la actualidad, Me preocupa, sí. los periodistas, hablamos por nosotros, han sido sujetos a esta Casi no te implementación. escucho, perdona. En la actualidad, los periodistas han sido sujetos a este impuesto que hay que pagar porque mayormente nos llega de segunda mano las promociones o los spots publicitarios de diferentes instituciones y cuando tenemos que cobrar, un ejemplo, 100, terminan pagándonos 40 o 50. Sí, pero no es un impuesto al que está sometido. Al impuesto que está sometido todas las personas es al impuesto sobre la renta, igual que a los impuestos indirectos. Eso es indistinto de que tú seas periodista, seas agrónomo, seas abogado, seas economista. Eso tú estás sometido porque tú tributas en función de tu ingreso. El régimen simplificado de tributación lo que permite es para las personas que no tienen contabilidad organizada, pero que tienen algún tipo de volumen de actividad relativamente significativa, simplificar su procedimiento de declaración de impuestos ante la administración tributaria. Digamos que esa es la gran ventaja que tiene el régimen simplificado de tributación. Tú lo has dicho, te reconoce una parte de gastos y otra parte de ingresos. Digamos que esta norma lo que hacía era modificar las dobles exenciones que están establecidas para los salarios. El punto fundamental era que la norma no estaba reconociendo como pago a cuenta las retenciones de salario. Y creo que eso es un tema que la Dirección General de Impuestos tiene que discutir con todos los afectados por dicha norma. No es bueno que el gobierno, en sentido general, esté tomando disposiciones y luego se desdiga de ellas. Es preferible siempre las consultas previas y acercamiento a los sectores que van a ser afectados en un momento determinado por alguna disposición. Bien. El tema de la eliminación, el presidente ha dicho que, y el consultor jurídico ha dicho que ya para el 27 de febrero tiene listo lo que sería el proyecto de ley para la modificación de la ley de hidrocarburos. ¿Qué conllevaría una eliminación o una modificación, no eliminación, diríamos una modificación de la ley de hidrocarburos en el impacto económico de la República Dominicana? Mira, José Eulalio, no conozco todavía el proyecto de ley, por lo tanto no puedo fijar
ni tener una opinión al respecto. Tan pronto conozca el proyecto de ley, no lo tengo, no he accedido a él, pues con mucho gusto podría opinar al respecto. Y entonces ahí sí ya podríamos saber cuál es el impacto que puede tener tanto en el nivel de precio de los combustibles como desde el punto de vista de la fiscalidad. Hasta tanto no lo conozca, en lo personal no puedo dar ninguna opinión al respecto. Lo que sí te diría es que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso al momento de modificar esta legislación. Es una legislación que costó mucho tiempo en República Dominicana para que fuese aprobada y hay que verla con mucha sensatez. Recuerda que el nivel de los precios de los combustibles son fijados en el mercado internacional. Por lo tanto, lo que los gobiernos pueden hacer es la parte del margen de tributación, pero hay otra parte que los gobiernos no tienen la capacidad de modificar porque somos un país pequeño, no productor de petróleo, y los precios internacionales se van a reflejar en alguna medida en nuestra economía de acuerdo al nivel que tengan en esos mercados. Entonces ahí lo que hay que llamar a la sensatez, pero yo no podría opinarte porque no conozco, reitero, el proyecto de ley que ha mencionado el gobierno. Muy bien, Luis. Dentro sin salirnos de ese tema, de la ley de hidrocarburos y sobre los pactos que pretende realizar el gobierno con el sector choferil, ¿está usted de acuerdo que continúe ese subsidio? Fíjate, normalmente lo que hacen los gobiernos, no solo en República Dominicana, es que van a subsidios directos. El gobierno ha estado, sobre todo el año 2021, dio un subsidio a los combustibles en torno a unos 15.000 millones de pesos. Es un subsidio muy significativo y lo dio de manera indiscriminada. Lo adecuado sería que ese subsidio vaya a las personas de menor ingreso. ¿Y cuáles son las personas de menor ingreso? Si tú subsidias directamente el transporte de pasajeros o directamente el transporte de carga y no tanto a los transportistas o a las personas que consumen de forma individual. Evidentemente que hay un tema complicado, que es el tema de la clase media, que frente a los niveles de inflación que está registrando la economía y que el gobierno no ha actuado con la rapidez debida para evitar que el impacto de los precios internacionales se reflejen de manera directa en nuestra economía. Evidentemente que este es un tema de discusión y al Partido de la Liberación Dominicana también le preocupa los impactos que tiene en la clase media, que se ve obligada a utilizar su propio transporte para moverse a los lugares de trabajo o para hacer sus propias actividades. Es un tema para discutir, no es un tema simple, es un tema realmente para discutir a profundidad. Bueno, estamos conversando con el señor Guadalupe Félix aquí en Asignatura Política por Cachicha TV, economista. Y hablando de economía, el gobernador del Banco Central y el gobierno de la República Dominicana han hecho mucho alarde en el tema del crecimiento económico que en medio de la pandemia ha presentado la República Dominicana. ¿Cómo usted analiza ese crecimiento económico reflejado en los hogares dominicanos? Fíjate, lo que ha dicho el Banco Central es cierto, no hay que cuestionar las cifras del Banco Central. Lo que el Banco Central habló fue el crecimiento de la economía dominicana durante el año 2021 respecto al año 2020. Ahora, lo adecuado desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista metodológico es comparar el crecimiento no tanto con el 2020, que fue un año donde la economía mundial, la economía global prácticamente se hundió, se fue a pique y la economía dominicana forma parte de esa economía, tuvo exactamente el mismo comportamiento. Por lo tanto, el 2020 no es un buen año para hacer comparaciones. Y la comparación es con el año 2019. El propio Banco Central reconoce que comparado con el 2019, el crecimiento nominal equivale a un 4.7%. Eso quiere decir que la economía dominicana comienza poco a poco a recuperar la senda del crecimiento que perdimos a partir de la pandemia, es decir, esa senda que abandonamos en el año 2019. Por lo tanto, no me centraría tanto en la cifra de crecimiento del año 2021 relativa al 2020, sino en la cifra de crecimiento del 2021 relativa al año 2019. Y eso es lo sano metodológicamente, pero no es que el Banco Central en algún momento haya dicho algo incorrecto. Muy bien, muy bien. Sobre la inversión que ha hecho el gobierno
que oscila a unos 140.000 millones de pesos para este año en el 2022. Casi no te escucho, Luis, perdona. Es que sobre la inversión, no sé si ahora sí te escucho mejor. sobre la inversión pública que pretende hacer el gobierno central de la República Dominicana para este año, que oscila a unos 140.000 millones de pesos, específicamente para el 2022. ¿Cree que sea prudente esta inversión que está haciendo el gobierno? Mira, sería lo deseable. Yo tengo mis dudas porque el pasado año el gobierno prácticamente no ejecutó la inversión. Es verdad que aceleró, entre comillas, esa inversión en el último trimestre del año, pero realmente lo que parece explicar esa aceleración de la inversión son transferencias a instituciones y organismos descentralizados, no tanto la ejecución de la inversión, porque el gobierno llegó a ejecutar en torno al 58-60% de esa inversión hasta octubre del pasado año, es decir, tuvo una subejecución de la inversión, aquella inversión que ya tenía programada y presupuestada y financiada dentro del presupuesto. Evidentemente que hay que tomar en cuenta ahí ese proceso de aprendizaje de un equipo que no tenía experiencia de gobierno, probablemente este año tenga un mejor desempeño, y además lo deseable no es lo que se espera, que haya una subejecución, sino que haya una ejecución de acuerdo a la programación presupuestaria. ¿Por qué? Porque la inversión pública es lo que permite dinamizar la economía y generar empleos de mayor calidad, porque arrastra también al sector privado. Entonces, digamos que sería deseable que el gobierno pudiese cumplir la programación correspondiente al 2022, si bien es cierto que no la cumplió para el año 2021. Y yo creo que ese es un punto bastante negativo en su ejecución de política fiscal del pasado año.